clase, vamos a orar y ahorita unos comentarios, ¿sí? Padre, esta noche te damos gracias, Padre, y ponemos en tus manos este tiempo. Señor, esta clase, este tema, Padre, guíanos y danos la sabiduría de lo alto, Señor, danos entendimiento, danos conocimiento, Señor. Padre, para fortalecer nuestra vida espiritual, edificarnos unos a otros, Señor, en este estudio, Señor. Te damos a ti todas las gracias, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, este medio, Señor, el internet en cada hogar, en cada casa, Señor. Bendecimos, Señor, cada hogar o cada trabajo donde estén mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primeramente, quiero reconocer y darle las gracias por el cumplimiento del trabajo que encargué, que bueno, apenas de 2 días empezaron a entregármelo muy bien, lo leí. Todos traen conceptos muy parecidos, pero también diferentes y están muy bien. Roxana, Fernando, Olvera, o sea, su esposo, me entregaron su trabajo. Alicia, Claudia, Karen, Noelia, Miguel, Gloria y Griselda. Y Patti que me entregó hace rato. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Y bueno, aquí los tengo con el cumplimiento. Y bueno, pues vamos a seguir encargando algunos trabajos, ¿sí? Quiero rezar un punto. Estábamos en el capítulo 3 sobre, alcanzamos a ver sobre los requisitos de los obispos, o también podríamos llamarle cualidades de los obispos, ¿sí? Y dijimos que también a los obispos se les llamaba ¿cómo? Anciano. Ancianos, presbiteros. Pastores. Algunos, ¿cómo? Pastores. Pastores, sí, también pastores, en otros supervisores, sí. Y todos esos nombres tienen, pero bueno, lo importante era, dice Pablo, deben de tener estas cualidades. Y dice en el primer versículo, ¿no? Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y quiero hacer un repaso general ya del capítulo 3. Lo que Pablo estaba haciendo en aquellos tiempos en la iglesia era que Timoteo, o sea, viera todas esas cualidades en los hombres de la iglesia, ¿sí? Y empieza Pablo a dar una serie de cualidades, ¿sí? De cualidades que debían de tener ellos. Y fue lo que yo les encargué de tarea. Y quiero ir viendo punto por punto, ¿sí? Algunos de los requisitos, ¿verdad? Decíamos que fuera irreprochable. Bueno, ¿alguien me quiere decir qué es irreprochable? Según lo que investigó. Amén. Sí. Impecable, perfecto, intachable, honorable, honesto, íntegro, recto. Ajá. ¿Coinciden todos los demás con esto? Sí. Sí. Yo tengo Okay. okay.
Sí, Tengo- sí, adelante. ¿Quién iba a Sí, comentar algo? yo, Pati. Sí. Irreprensible es que nada puede ser usado en su contra para atacar a la iglesia. Ajá. Algunos lo definen como alguien que no tiene cola que le pisen, ¿no? Alguien que no tiene algo que lo puedan acusar, ¿sí? Miren, en el liderazgo, regularmente siempre hay señalamientos, yo lo he comentado. O sea, si tú trabajas, si tú estás sirviendo a Dios, regularmente, pues, de alguna manera puedes tener alguna acusación, ¿verdad? Y en ese sentido, Pablo está diciendo que debe ser irreprensible, en el sentido de que no sea hallado culpable de nada del cual puede ser acusado. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, o sea, un anciano, un obispo, puede ser acusado, ¿sí? Puede ser señalado. De ahí a que estén las pruebas o las evidencias. Y ahí es donde Pablo se refiere, que sea irreprochable, o sea, que no va a encontrar nada, ¿sí? Nada. Regularmente, eh, yo diría que los cañones siempre están enfocados hacia arriba, a señalar, ¿sí? Y a veces son acusaciones en las cuales pues, las personas, los líderes, los pastores, pues no se pueden defender porque tal cosa no existe, ¿no? ¿Sí? Y a veces, bueno, dices, pues, ok, me acusan de eso, pero delante de Dios, o sea, yo estoy bien, ¿sí? Tiene que estar determinado a predicar a la gente, predicar la palabra de Dios. Imagínense si se pone a contestar todos esos señalamientos, pues realmente hay un desgaste, ¿no? Entonces, Pablo se refiere a esto, ¿sí? A que sea irreprensible, ¿sí? Que será acusado de algo, pero no va a ser hallado culpable. Y esto a veces ocurre, ¿sí? A veces ocurre. Entonces era el primer requisito. Yo quiero ver y los he leído todos y como que tienen un orden, así lo entiendo yo, así lo veo, ¿sí? Como que tienen un orden. No sé si sea así como Pablo los da, pero eso es irreprensible y leí varios de sus trabajos, ¿sí? Conforme me lo fueron enviando y realmente sí están completamente de acuerdo, otros con otras palabras, muy bien hecho. Y este es el punto donde parte Pablo, o sea, ¿quieres ver? Ve esta cualidad en esta persona, ¿sí? O sea, ve esta cualidad. Ahora, dice el segundo requisito que vemos aquí, dice que es ser marido de una mujer, ¿sí? Por ahí, a Dice veces, en aquel una sola tiempo, mujer. Dios permitía que los hombres tuvieran varias mujeres, ¿no? La verdad, en ninguna parte dice que Dios permitía eso. Sí, el hombre lo hacía, pero no era que fuera permitido por Dios, ¿sí? ¿Alguien quería comentar algo antes que hablara yo? ¿Claudia? No, solo dije que decía marido de una sola mujer. Así es, de una sola mujer hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Y qué creen ustedes, según lo que ustedes anotaron? ¿Por qué decía esto Pablo? ¿Por qué decía esto? ¿Sí? Vi algunos trabajos de ustedes, o sea, muy buenos, ¿sí? Pero alguien me quiere comentar de su trabajo, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que entendió? Ay, yo. Obviamente que nada más puede tener una mujer, pero ¿por qué lo decía Pablo? ¿Sí? Yo quiero decir algo. Yo no puse nada ahí, pero ¿sí se escucha? Sí, sí, te Muy bien. escuchamos. Es Roxana, que más o tenemos menos, unos pero sí te problemas escuchamos. técnicos.
Yo pienso que en la Biblia varios hombres tuvieron varias mujeres, pero siempre traían problemas, consecuencias. Salomón tuvo muchas esposas y se desvió de Dios. Jacob tuvo 2 esposas y hubo conflictos entre las esposas y los hijos. Entonces, Así siempre es. que tenían más de una esposa, siempre había conflictos dentro de eso. Y yo creo que el plan de Dios en el principio fue Adán y Eva, y Así nada más es. una mujer. Entonces Dios ya pone, bueno, los hombres tomaron decisiones de tener más de una esposa, pero Así Dios es. ya lo especifica en el Nuevo Testamento como diciendo, bueno, quien quiera servirme solo tenga una mujer, porque le conviene, igual que todas las cosas en la Biblia que nos dice, bueno, háganlo porque nos conviene. Y yo creo que es por eso. Así es. ¿Alguien más quiere comentar algo más? ¿Por qué? Sí. Yo. Y Miguel. Sí, bueno, yo lo que estuve viendo, que dice que una sola esposa, ¿verdad? Pero también aplica para personas, para solteros, ¿verdad? Porque hay líderes o que pueden ser solteros, no necesariamente que estén casados. Y más que nada se refiere a que mantengan una pureza sexual, ¿verdad? Una pureza en pensamiento y en acción, ¿verdad? En cuanto a ser puros. En en esta cuestión de ser puros sexualmente, ¿verdad? Que no caigan en tentación o en prácticas que no son sanas. Sí, gracias, Miguel. Sí, cuando Pablo dice esto, hace pensar lo que dice Miguel, que tenía que estar casado, ¿no? Y no es así, ¿no? Puede ser un soltero hoy, pues entonces yo no puedo estar ahí. Y probablemente Pablo estaba pensando en esta opción, ¿no? Primero nos vamos por el lado de Pablo, ¿verdad? Pues Pablo había estado casado y en este tiempo era muy probable que él fuera viudo, ¿verdad? Que la esposa había muerto, ¿no? O sea, lo decimos por esto, que probablemente estaba casado y muchos escritores coinciden en esto. Una de las razones por la que se piensa que haya estado casado era que él era miembro del Sanedrín y era uno de los requisitos pertenecer al Sanedrín, ¿sí? O sea, estar casado. Ahora, lo otro que podemos pensar, que Pablo escribe esto, es que en los tiempos de Pablo se practicaba la poligamia y la bigamia, ¿sí? Sí saben estos conceptos, ¿no? Yo creo que sí, ya todos saben esto, ¿no? En jóvenes en la mañana tengo que explicar un poquito, ser un poquito más explícito, ¿sí? Pero por eso probablemente Pablo también, pero ¿cómo es que en la iglesia? Acuérdense que ya hablamos de la cultura y de todo el aspecto social en aquel tiempo y que era una aclaración. Yo creo que hoy también, ¿verdad? Hoy también de repente de ahí salen gente, o sea, pues, que tiene 2 relaciones, ¿no? Y estando dentro de la iglesia, no estoy hablando de Agua Viva, pero en otros lugares se ha dado eso y creo que estas cualidades deben de aplicar siempre, toda la vida, desde la iglesia primitiva hasta hoy. Y por eso Pablo se hacía a esto, ¿no? Esto siempre ha estado, o sea, Dios, como dijo Roxana, ¿no? Desde el principio, hombre y mujer, nada más, esposos, ¿sí? Y yo creo que también lo más probable también, o sea, son puntos que tenemos que considerar, ¿sí? Es que hubiera unas segundas nupcias, ¿sí? Es decir, que pudo haber estado casado y se puede casar otra vez, ¿sí? Pero estos son nada más suposiciones por lo que pasaba en aquel tiempo, ¿sí? Quizá Pablo no se volvió a casar por cuestiones, ahora sí, que de viajes, ¿sí? A lo mejor podemos pensar.
Pero Pablo fue muy enfático en decir maridos de una sola mujer, ¿sí? Y veamos bien, o sea, no lo interpretemos como que, caray, entonces tiene que estar casado, ¿sí? O sea, y por eso citan este versículo, ¿no? No es así, ¿sí? O sea, una persona soltera, como decía Miguel, debe permanecer puro, ¿verdad? Porque pues, también puede decir, pues puede traer varias novias, ¿no? ¿Sí? O sea, se refiere a eso, a la pureza, ¿sí? Entonces, el ministro, el obispo o el anciano tenía que ser marido de una sola mujer, ¿sí? Ok, ¿estamos de acuerdo en esto? Yo sí quiero preguntar algo. Ajá. Bueno, verdaderamente, o sea, desconozco. En otras iglesias, en algún momento estuve en otra iglesia y allí uno de los requisitos para poder pastorear la iglesia era precisamente que estuviera casado. Si no, no podía ocupar el lugar. Entonces, por eso me surge la duda, si en una iglesia como Agua Viva, por ejemplo, un pastor puede ser una persona soltera. O sea, es simplemente una mera curiosidad, pues, para saber bien. Sí, aquí cada iglesia, o sea, puede aplicar sus propios criterios, ¿verdad? O sea, en algunas iglesias es un requisito. Yo no he escuchado que sea aquí un requisito estar casado. A lo mejor es algo que el pastor ve que es bueno, ¿no? Que sea una pareja la que dirija un ministerio. Pero en otros lugares yo he escuchado, por ejemplo, que hay pastor de jóvenes, hay pastor de varones y hay pastor de mujeres solteros que no son esposos, ¿sí? Pero eso es, yo creo, lo que en cada iglesia, o sea, muestre el Señor en cuanto a eso, ¿va? O sea, por eso este versículo algunos lo utilizan de que debe de ser exactamente eso, ¿no? Por ejemplo, en aquellas iglesias donde el pastor o la pastora queden viudos y pastorea uno, puede estar pastoreando la esposa, si fue la que quedó, o el esposo en este caso, ¿sí? Entonces, miren, en 1 Corintios 7:9, y aquí yo creo que contesta la pregunta. Amén, amén. Ajá. ¿Qué dice? Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Sí, esto haciendo referencia a lo que creemos de las segundas nupcias, que se podrían pensar ilícitas, pero no, definitivamente no, ¿sí? Entonces, vayamos al punto, sería marido de una sola mujer. Nos hacemos un lado a que si es un requisito que tiene que estar casado, yo pienso que no. O sea, yo pienso que no, pero lo mejor es estar casado, ¿sí? Para dirigir una iglesia, ¿no? Ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones. Pablo le hacía mucho énfasis a Timoteo que tuviera cuidado, ¿sí? Con las jovencitas de la iglesia, ¿sí? Que tuviera cuidado. O sea, Timoteo no estaba casado en ese momento, ¿sí? Era un joven, mas sin embargo estaba, o sea, encargado o casi como pastor en esa iglesia, ¿sí? Entonces le dice, ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado. Igual cualquiera que pueda pastorear una iglesia así, pues, pero utilizando criterios que pueden en un momento ser más estable, es cuando ya están casados, ¿verdad? Pero esto lo determina pues cada pastor o cada iglesia, ¿sí? Ok, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Entendido? Porque también Pablo, por lo que había en aquellos tiempos de bigamia, poligamia, y estaba, o sea, todo eso estaba muy, muy pronunciado en aquel tiempo, ¿sí?
¿Y cuál es la otra cualidad? Dice que sea sobrio, ¿sí? Imagínense ustedes toda esa lista que tenía Timoteo para escoger a una persona, primero que tuviera anhelo en su corazón, era primero, a quienes desean, que dice Pablo, quienes desean, ¿sí? Quienes anhelan obispado. Dice que buena obra desea, y eso es cierto, ¿no? Primero, ¿quiénes lo desean? ¿Lo anhelan? No, pues yo. Ahora sí vamos a ver todos estos cualidades si existen en él. Y el otro requisito es ser sobrio, ¿no? Sobrio, o sea, lo podemos entender por muchas cosas, ¿no? Que sea, uno lo pueden entender que sea serio, otro sensato o de buen juicio, ¿sí? Otros lo definen como moderado, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Que las cosas las tome con responsabilidad o en serio, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que la persona no tenga el sentido del humor, ¿sí? O sea, no tiene que ser una persona seria, así, que no bromee o algo así, no, 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 no. Sobrio en el sentido de las cosas, que sea responsable, que sea serio, que sea prudente, ¿no? Aunque también viene la palabra prudente, va tomado de la mano, ¿sí? Sobre todo que sea esto cuando ocupa un cargo en la iglesia, ¿sí? Cuando ocupa un cargo en la iglesia. Y luego el otro requisito es que sea prudente. Y a veces, o sea, carecemos de la prudencia, ¿no? Sí. Y prudente podemos entender aquel que dispone de una mente sana también, ¿sí? ¿Alguien tiene, ustedes tienen diferente a esto? No, diferente no. Es avisado, previsor, advertido, precavido, cauteloso, astuto, sensato, cauto. Y esto también se puede dirigir a que tenga una buena conducta, ¿sí? O sea, la prudencia nos lleva a eso, ¿no? A estar actuando con buena conducta, ¿sí? Yo, Sí. yo tengo hablar y actuar con cuidado, con moderación y con previsión y reflexión para evitar dañar a otros. Ajá, sí. Y Sí, eso más o menos va tomado de la mano de, por ejemplo, que no realice algunas acciones dudosas, ¿no? Que se puedan interpretar mal y provocar comentarios. Eso es cuando le llamamos que imprudente, ¿no? Sí. Digo, lo contrario a prudente, pues sí, ya sé que es imprudencia, ¿no? Pero, o sea, tratando de que actúe con moderación y cautela, ¿no? Cuando a veces, bueno, me tengo que quedar callado, ¿no? Me tengo que quedar callada para no, quiero ser prudente y no hacer una intervención, ¿sí? Que se pueda interpretar mal y pues esto puede desatar unos comentarios, ¿no? Y esto de prudencia, pues va conectado, por eso les decía que cuando leí estos, yo veía que todo iba como conectado, ¿sí? Conectado con todo esto, porque después de esto dice sobrio, prudente, y luego dice decoroso, dice en la Biblia decoroso, ¿verdad? ¿Así lo tienen? ¿Sí? Sí, Y decoroso ya es sí, pastor, específicamente mantener una buena conducta. No sé qué tienen es ustedes una, ahí. Una vida ordenada. Ajá, una persona ordenada, ¿sí? Yo ahí tengo una, que una persona que aspira a servirle a Dios debe ser intachable, y esto lo maneja como con una madurez espiritual. Debe de ser íntegro, porque la integridad va con la honradez de la persona. Y bueno, ahí nos habla que debe de controlar a sus hijos con honestidad, ser un buen gobernante de casa para que sea un ejemplo para los demás. Ajá.
Sí, eso Yo es tengo- ya viendo los demás requisitos, ¿verdad? Pero vámonos. Yo tengo ¿De decoroso? Ajá, sí. decoroso, Sí. persona que sigue las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres, en especial el aspecto sexual. Sí, yo tengo igual, lo mismo. Ajá, ¿alguien tiene alguna otra cosa? En Nueva Versión Internacional dice respetable. Así es, ¿no? Sí. Sí, sí. También pues, sí, perdón. Sí, Otro adelante. sinónimo, ¿verdad? Que de decoroso, pues que es una persona que lleva una vida ordenada, ¿verdad? Y habla también de la dignidad, ¿verdad? Que es una persona que es digna, ¿verdad? Como pues de respeto, ¿verdad? Digna de pero ahí habla de eso también, del orden y la dignidad. Ajá, sí. Gracias. Fíjense, hasta ahí llevamos esas cualidades o requisitos, lo dice aquí en la Biblia, ¿no? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ordenado o decoroso, ¿sí? Hasta ahí, ¿no? Sería, a ver si hay alguien ahí todavía, hasta ahí, hasta ese punto, ¿no? ¿Sí? Pero Pablo sigue con la lista, ¿no? ¿Sí? Luego dice hospedador, ¿no? Sí, hospedador. Hospitalario, en otras Biblias, ¿no? ¿Sí? Pues aquí fácil lo podemos entender, ¿no? Aquella persona que le gusta atender bien a los que vienen de otros lugares, visitarle, colaborar con él, con la iglesia, ¿sí? Esto, fíjense bien, se hacía desde los tiempos de la iglesia primitiva y fue una de las razones por la que se extendió el evangelio, ¿sí? O sea, es una acción, o sea, que hicieron en aquel tiempo en la iglesia primitiva, ¿sí? La hospitalidad, y que hoy, o sea, la tenemos que practicar, ¿sí? O sea, estar siempre dispuestos a facilitar el trabajo de los visitantes, ¿no? Que se encuentren en un buen lugar, atenderlos bien, o sea, compartir nuestro hogar, nuestra mesa, o sea, todos con ellos. Ese era un requisito, o sea, para los que anhelaban ser obispos o ancianos. Y si alguien no tenía eso, pues yo creo que salía de la lista, ¿no? ¿Sí? Si no hospedaba a la gente que era parte de aquel tiempo, que hiciera esto, ¿no? ¿Sí? Hospedar a los cristianos, ¿sí? Entonces, es una cualidad o un requisito que tenían que tener, ¿no? Y luego dice el otro, veo aquí en la Biblia, dice, apto para enseñar. Ahí termina el versículo 2, ¿sí? Dice, apto para enseñar, ¿sí? Y bueno, aquí lo que nos quiere decir que fuera una persona competente, ¿sí? En el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es definitivamente que sea apto para la enseñanza. O sea, Timoteo tenía que considerar este aspecto, ¿verdad? Sí. Pero también tenía que tener otras cosas. Tenía que tener la aptitud para comunicar, porque una cosa es que podemos tener el conocimiento, pero también la otra parte, poder comunicar esa verdad a los demás. Entonces, todo esto encierra la parte que sea apto para la enseñanza, ¿sí? Probablemente había gente que conocía, pero a lo mejor no tenía esa cualidad de, de poder enseñar las verdades fundamentales del cristianismo, ¿no? Entonces, esto requiere primero, o sea, para ser apto para la enseñanza, primero tienes que ser enseñado. Y ahí empieza a veces el problema, ¿no? Que no queremos ser enseñados porque pues no podemos, etcétera. Y no, yo aprendo mejor de otras formas y es parte del discipulado que un cristiano tiene que llevar siempre, ¿va?
El conocimiento que tú vas a adquirir es porque tú lo aprendiste, alguien te lo enseñó, alguien sirvió a Dios para enseñarte, para capacitarte. Y eso es siempre para nosotros, ¿sí? Siempre. Y creo que en algo se caracteriza la iglesia, que siempre hay, o sea, siempre hay cursos, seminarios, etcétera, donde estamos aprendiendo continuamente, ¿no? Y pues gloria a Dios para los que hacen todo esto, ¿no? Porque realmente, o sea, cada día, o sea, aprendemos más, ¿no? Alguien que viene de un encuentro, ¿sí? Entra a capacitación destino, ahí va a aprender, es todo un año, ¿sí? Y va a aprender las cosas básicas, va a aprender muchas cosas, si es constante en el estudio, si es constante en su célula, claro que siempre va a haber un aprendizaje, porque Dios ve el anhelo del corazón, ¿sí? De querer aprender, de querer comprender, de querer meditar la palabra de Dios. Entonces, era un requisito que enseñara, ¿sí? Que enseñara, ¿sí? Entonces, creemos que, o sea, ninguna persona en ese tiempo pudiera ser un anciano de la iglesia, a menos que pudiera enseñar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, otra de las cosas, por ejemplo, que hacen algunas iglesias de otras denominaciones, los líderes o no sé quiénes examinan los conocimientos de aquellas personas que desean o anhelan ocupar un cargo en la iglesia que obviamente implique la enseñanza. Yo creo que en todo lugar que tú estés en los cargos o en la estructura de una iglesia, debes de tener conocimiento en la palabra. Yo no quiero decir que seas un experto, ¿no? Pero sí, ¿por qué? Porque vas a enseñar. De alguna manera, si tienes una célula, vas a enseñar. Primero fuiste enseñado en una célula, ¿sí? Y seguimos siendo enseñados en una célula. Y después, o sea, cuando el líder dice, no, tú ya estás preparado para que tú lleves una célula, ¿sí? Entonces ya se ha encontrado una cualidad, ¿sí? Y no necesitas haber estudiado en una normal, etcétera. No, eso ya Dios nos lo da, ¿sí? Entonces, ya puedes tú ser apto para la enseñanza. Pero vas a ser apto para la enseñanza cuando lleves todo un proceso. No puedes llegar y a 6 meses decirte ya. O sea, yo creo que no, ¿verdad? Regularmente son 3 años, ¿no? Regularmente siempre y cuando seamos constantes, ¿sí? Eso es un punto de vista mío, ¿sí? Y entonces aquí Pablo hace este señalamiento de que sean aptos para la enseñanza. Pero en los fundamentos cristianos, ¿sí? O sea, aclaro en eso. ¿Ok? Y Pablo aquí, hasta el versículo 2, lleva estas cualidades, ¿sí? Y bueno, ahí diría yo, ¿quién levanta la mano para todo esto? ¿Va? ¿Quién sabe si Timoteo batalló para encontrar esto? O sea, no sé, pero vaya que aquí muestra lo que Dios quiere de una persona. O sea, no, Nelo ser obispo, pues esto no me concierne a mí, pues estaría equivocado, ¿eh? En decir esto, ¿no? Sí, porque es para mi edificación, para mi crecimiento, ¿sí? Y para ser mejor persona, ¿no? Delante de Dios y delante de los hombres, ¿sí? Ok, hasta aquí algún comentario, porque yo me estoy dando de largo, ¿sí? ¿Nada? ¿Queda claro? Sí, queda claro. De hecho, más adelante dice que no un neófito, que es un primerizo, principiante, iniciado, no recién convertido. Sí. Sí, aquí en esta parte, o sea, ya está hablando de una persona que tiene el tiempo, ¿ah? El neófito es aquel que no tiene el tiempo para enseñar. Es decir, si llega una persona a los 3 meses, tú lo quieres poner a enseñar, ahí va a ser una tronadera. Y ahorita les explico por qué. ¿Sí? Aquí está hablando de que el anciano debe tener estas características. O sea, dije,
apto para enseñar, que tenga el conocimiento, pero la otra que pueda expresar ese conocimiento, ¿verdad? Porque a veces hay personas que sí conocen mucho, pero a veces no le entendemos nada. Y eso no quiere decir que no sepa enseñar, sino que a lo mejor necesita más herramientas, ¿no? Para poder expresar esto, ¿no? Y lo de neófito ahorita lo aterrizamos eso, ¿no? Ok, hasta aquí. Y luego dice, no dado al vino. ¿Cómo? Que no dado al vino. ¿Qué piensan ustedes de esto? Hay muchos comentarios. Hay muchos que escriben esto. Y yo ahorita les voy a decir mi opinión, mi comentario de esto, ¿sí? Que es a lo que se refiere Pablo. ¿Alguno de ustedes qué tiene ahí? Ahorita le digo pasar. Bueno, a ver. Ajá. Dice, no dado al vino, no debe tener reputación de bebedor y su juicio nunca deberá ser nublado por la bebida. Ajá. Sí, Miguel. Otro comentario. Dice, se compone de dos palabras griegas, meparanoios, que significan no vino. Dice, y literalmente traducido significa no estar cerca del vino. Esta frase exige la abstinencia y tal vez incluso condena el acto de situarse en presencia de personas y lugares donde está ocurriendo el consumo de bebidas alcohólicas. Y es consistente con el término sobrio, porque el término sobrio también tiene la connotación de que la persona no se encuentra bajo los efectos del alcohol. Eso fue lo que yo encontré para no dado al vino. Más sin embargo, por ejemplo, cuando veamos el asunto de los diáconos, en el asunto de los diáconos dice no dado a mucho vino, como que hay una diferencia entre el requisito para los diáconos y el requisito para los obispos. Ajá. Sí. Ok. ¿Alguien más? Ok, miren. En algunos lados van a encontrar esto, donde Pablo aquí dice que no se ha dado al vino, ¿sí? Y algunos dicen, bueno, es que aquí lo que quiere decir es que sepa controlarse en el uso de las bebidas. Y yo vi que algunos tienen eso, ¿sí? Esto, pues está muy ambiguo porque es como decir, bueno, sí puedes tomar, pero poco, ¿no? Otros dicen, no lo prohíbe, como lo mencionaban ahí a los diáconos. Dice, no lo prohíbe, sí, pero el uso, sino el abuso del vino, ¿no? O bebidas similares. Yo aquí veo una cosa en esta versión, y creo que es la Reina Valera, porque dice aquí Pablo, ¿sí? No dado al vino, y yo lo quiero así ser determinante, o sea, que no tome vino. Quizá algunos interpreten esto porque en aquellos tiempos, bueno, Pablo mismo le dice a Timoteo que tome un poco de vino para sus problemas estomacales, ¿sí? Ahí en 2 de Timoteo. ¿Esto qué quiere decir? Que Timoteo tenía problemas de salud, una de ellas era de estómago, y es que en aquellos tiempos, obviamente no había tantas cosas o medicinas, y el vino era algo como medicinal, ¿sí? Como medicinal. Entonces, cuando Pablo le dice esto a Timoteo, en aquellos tiempos, el agua que consumían estaba muy contaminada. Entonces, había muchos problemas en algunas personas digestivos o estomacales dado por esto. Entonces, como un remedio, así le llaman los ingleses, cuando el doctor receta, dice, ¿cuál es el remedio, no? Y el remedio que da Pablo aquí es ese, ¿no?
o sea, toma un poco de vino, pero en los términos medicinales, ¿no? Hoy la gente dice, bueno, un vinito para el desempance, ¿verdad? Eso ya no es medicinal, eso ya empieza con otra cosa, ¿no? Entonces yo diría, bueno, aquí dice que no dado al vino, o sea, que no consuma vino, nada absolutamente, no que se sepa controlar, porque cuando alguien, o sea, por ejemplo, ustedes le comparten a alguien, y si comparten esto, por ejemplo, yo soy muy cuidadito en eso, porque si hay alguien que es nuevo y viene con el alcohol y luego ve que alguien o escucha que alguien dice, bueno, no es que no tomes, ¿ah? Porque pues Jesús hizo el vino en las barricas y etcétera, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque alguien puede venir del mundo a los pies de Cristo y su debilidad era el vino, ¿sí? Y entonces si nosotros decimos, sí se puede, pero poco, pues entonces estamos llevándolo a que pierda bien, o sea, el enfoque de lo que está diciendo Pablo aquí, ¿sí? De lo que está diciendo. Entonces, yo sería más radical, ¿no? O sea, que dejes el vino porque tú te has convertido en templo del Espíritu Santo. Punto, ¿no? Y por eso tenemos que tener, o sea, mucho cuidado y conocer por qué Pablo estaba diciéndole a Timoteo que tomara poco de vino para sus malestares estomacales, porque en ese tiempo, o sea, el agua que se consumía estaba muy contaminada, ¿sí? Ok, ¿queda claro esto? ¿Sí? Entonces, tenemos que compartir eso. Yo he escuchado, miren, he escuchado que personas dicen, bueno, es que una cerveza no te hace daño y en otros países los cristianos lo practican, allá en Europa, etcétera. Bueno, cada quien su cultura, ¿no? Pero la palabra de Dios es la misma aquí, en Europa, en África, donde quiera, ¿sí? Pero ya lo aterrizan a la parte cultural. Pues entonces yo diría, pues aquí los mexicanos, la cerveza es de fin de semana, ¿no? Ah, es porque es cultural. No. O sea, ¿qué te dice la palabra de Dios hoy? ¿Sí? Y ahí en ese sentido tenemos que ser radical. Y aquí Pablo dice que no se ha dado al vino, punto. No se ha dado al vino, ¿sí? Y les comento lo que había en aquel tiempo, ¿ok? ¿Estamos? Después dice, no dado al vino, ¿sí? Y luego dice, no pendenciero. Y bueno, ya investigaron todos, ¿no? No pendenciero, o sea, que no sea dado a las manos, ¿no? Y por eso viene seguido de dado al vino, porque las personas que tienden a emborracharse, pues algunos toman una actitud violenta, agresiva, etcétera. Entonces dice, bueno, si es dado al vino, o sea, va a suceder esto, ¿no? Entonces, si no es dado al vino, pues va a ser más prudente, va a ser más ordenado, va a ser más sobrio, o sea, todas estas cosas, inclusive, pues va a ser más marido de una sola mujer, ¿no? Entonces, esto significa que no sea amigo de peleas, ¿sí? Que no sea agresivo, que no sea violento, ¿sí? Eso es lo que aquí, o sea, nos quiere dar a entender esto, ¿verdad? Porque les digo, o sea, dado al vino desencadena en algo regularmente violenta y violento, ¿no? Y eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, esto era importante, o sea, y la pregunta sería, ¿por qué Pablo diría todo eso? O sea, ¿la iglesia? Y es la misma pregunta que nos hacemos hoy, ¿sí? Hoy, a quien toman en un liderazgo eso, pues yo creo que tiene que tener todos estos requisitos, ¿no? Si lo hace ocultamente, pues allá con Dios, ¿no? Allá con Dios, ¿no? Porque pues el pastor no puede ver todo, ¿sí? Pero Dios sí, o sea, de la mirada de Dios no nos podemos escapar, ¿sí? Entonces, o sea, ante todas estas cosas, la pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué decía esto Pablo? O sea, pues porque la influencia, y nosotros tenemos hoy la influencia del mundo, como alguien decía ahí, ¿no? No, pues si vas a una fiesta, pues la cervecita, etcétera, etcétera, o en tu casa, etcétera, pues entonces no estamos siendo honestos con Dios, ¿sí? Entonces, es una de las cualidades para tener el respaldo de Dios, o sea, esa, ¿sí?
Y luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Dijo Peña Nieto en una entrevista que por qué había tanta corrupción en México, y dijo él, es cultural, ¿sí? O sea, es algo normal en México, ¿no? Pues para el cristiano no debe ser normal, ¿no? ¿Sí? O sea, el codiciar algo, si de por sí algo que sea obtenido honestamente lo codicias, pues es malo. Imagínate si es de manera deshonesta, ¿sí? Como que caemos ahí en la categoría del amor al dinero, ¿no? Como el mismo Pablo se lo dice a Timoteo, ¿no? ¿Sí? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces no debe ser codicioso. Y a veces piensan que la iglesia es un negocio, ¿no? Sí. No debe ser codicioso, ¿sí? La forma en que alguien así tiene un cargo en la iglesia y pues maneja el dinero debe ser de una manera honesta, ¿no? El de la iglesia y el dinero que obtiene para su persona también debe ser de esta manera, ¿no? Entonces, si ustedes ven, son puras características que pudiéramos decir, algunas de ellas, como estas negativas, o sea, que solamente las encontramos en el mundo, pero tristemente no, ¿sí? O sea, a veces se encuentran también dentro de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Luego dice, sino que sea amable, apacible, no avaro, ¿sí? O sea, avaro va también tomado de la mano de codicioso, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser amable, apacible, o sea, todas estas características tenían que ser, ¿sí? Debe ser paciente, debe ser razonable, o sea, todas estas cosas, no ser contencioso, no entrar en conflicto, todas estas cosas, o sea, cuando la leemos, las estudiamos, híjole, mano, o sea, aunque no quiera ser anciano o algo, pues me mueve algo, ¿no? En el corazón todo este tipo de cosas, ¿sí? Porque a veces las tenemos, ¿no? A veces son áreas en las que le pedimos a Dios, ¿no? Que trabaje en esas áreas que a veces batallamos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué requisitos le pone aquí Pablo, ¿no? A Timoteo que le diga a la iglesia, ¿no? Y luego una de ellas es, pues, que gobierne bien su casa. Otra, ¿no? Sí. O sea, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y si hay alguien que son criticados, son los hijos de los líderes, los hijos de los pastores. Siempre. ¿Sí? Siempre. Y eso, pues a veces es un asunto bien delicado, ¿sí? Dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, no? Y la otra, por el otro lado, por el otro extremo, va, pues tampoco que ejerza una autoridad, ahora sí, como un dictador, una dictadora, ¿no? Entonces, es bastante, a veces difícil, ¿sí? Esto no quiere decir que no gobierne su casa, pero ya cuando tiene hijos grandes, pues esos no los gobierna nadie si nunca estuvieron en la palabra de Dios, ¿sí? Y la otra es que, pues, los pastores, los líderes, pues tienen que estar orando siempre por sus hijos, ¿no? ¿Sí? No quiero decir que es común, pero hemos escuchado muchos testimonios así de personas, de pastores que realmente están en comunión con Dios, pero que a veces los hijos desobedecen y no son los responsables ellos, ¿sí? No son los responsables, pero la gente siempre
O sea, señalamos hacia arriba, pero no, el dedo con el que señalamos no lo volteamos para con nosotros, ¿sí? Y es algo muy, muy triste, ¿no? Y a veces hay pastores que, o sea, pastores muy famosos, ¿no? Como Benny Hinn, que su hija andaba en las drogas, etcétera, ¿no? Y dices tú, bueno, o sea, que gobierne bien su casa. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿eh? Mucho cuidado en hacer este tipo de, de juicios, ¿sí? Porque, pues, realmente a veces no sabemos qué es lo que pasa. A los primeros que ataca el diablo son a los pastores, a los que están en el liderazgo. Son los primeros que atacan, ¿sí? Pero bueno, en gloria a Dios que nosotros tenemos unos pastores con una familia unida, ¿sí? Y pues predicando el evangelio, ¿no? Sí. Gloria a Dios. Y pues los que no, pues hay que orar por ellos, ¿no? Y por sus hijos, ¿verdad? Que vuelvan al camino del Señor, ¿no? Entonces ese era uno de los requisitos, ¿sí? Y el otro que comentaban, que no sea neófito. Hemos escuchado en lo común, en lo secular, que a veces decimos, es un neófito, y a veces la persona lo dice y no sabe el significado de un neófito, ¿sí? Porque dice aquí, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, ¿sí? O sea, un neófito, ¿sí? Aquí la recomendación de Pablo es que no sea un neófito, un anciano no sea un neófito. Y esto realmente va dirigido, por ejemplo, a las personas que están recién convertidas, ¿sí? Alguien que ha sido salvado recientemente, ¿sí? O sea, debe ser una persona, o sea, ahora sí, que se haya convertido ya con un buen tiempo. Yo hace rato les decía, por eso los discipulados, por eso los cursos, por eso las células, para que la persona sea capacitada, sea la persona preparada, ¿sí? Entonces, una persona, un hombre, una mujer, ¿sí? Se va preparando poco a poco, ¿sí? Entonces, una persona que no está preparada con una responsabilidad o sea, puede haber problemas, ¿sí? Puede haber problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Miren, a veces llegan personas a una iglesia y son personas que en el mundo han sido exitosas, han sido personas, pues muy buenas oradoras, oradores, etcétera. Y entonces a veces decimos, no, pues si esto fue bien en el mundo, también acá, no, eso no es cierto. Y eso es lo que se le llama neófito, ¿sí? O sea, no relacionar una cosa con otra, no, ya llegó a los pies de Cristo, tiene 3 meses, o sea, no, pero él era bueno para hablar, es que él ha sido exitoso, él ha sido, entonces, le voy a asignar un cargo en la iglesia, eso está completamente equivocado. Y a eso se refiere aquí. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, o sea, en ese sentido, ¿verdad? Porque una persona puede llegar a la iglesia, pero no prepararse nada, ¿sí? Una persona que puede llegar a la iglesia y estar sentado nada más, ¿sí? Una persona que puede llegar a la iglesia pero sin ningún interés, como lo hay en las iglesias, ¿sí? Entonces, esa persona, dice Pablo, que no sea un neófito, o sea, que no sea, no es que sea una persona que no tiene la capacidad, no, neófito se refiere a que todavía no tiene la preparación, esa es la palabra neófito, ¿sí? No es alguien que se le ha enseñado y no aprende, no, simplemente que sean personas jóvenes en el evangelio, ¿sí? Entonces, no es lo mismo hablar públicamente, no es lo mismo tener éxito en el mundo a los asuntos doctrinales, espirituales, no es lo mismo, tiene que estar preparado, ¿no? Si en el mundo nos tenemos que preparar para algo, pues en la palabra de Dios mucho más nos tenemos que preparar, ¿no? ¿Sí? O sea, queda claro este punto. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta aquí?
Está claro, pastor. ¿Está claro? ¿Quieres comentar algo, Israel? No, de mi parte está claro. La verdad es que nunca había escuchado el significado de esta palabra y la verdad es que sí me llama mucho la atención porque por lo regular he escuchado, no sé, de que algún artista o algún famoso, alguien se convierte a la iglesia y lo atraen y para que se quede ahí en la iglesia, pues lo Sí. ponen al frente de algún Ministerio. sí, o jóvenes o algo para que, como tipo estrategia para llamar a más jóvenes o algo, pero Ajá. al final no es, así no funciona el reino, pues. Así es. Así es. Alguien como quien pueda atraer más gente, ¿no? Y en las cosas de Dios no son los números, sino son las personas, ¿no? Que sean salvas, que crezcan espiritualmente, ¿no? Y quien hace la obra es el Espíritu Santo, no es el hombre, ni No es es el hombre. Así es. Así es. Conforme la persona lo vaya deseando, ¿no? Que el Espíritu Santo trabaje en su vida y la única forma es que seamos enseñados, que permitamos ser enseñados, ¿sí? Así es. Gracias, Israel. Ok. ¿Algún otro comentario? Y dice al último, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué apuntaron ustedes ahí? Algunos. Dice que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Ah, así es. Yo tengo, pastor, Sí. que tenga el respeto de los creyentes, que tenga el respeto de los creyentes y de las congregaciones locales, y que los que no sean creyentes también lo consideren un líder, una persona valiosa, alguien a quien respetar, que sean capaces de fungir como líder espiritual en una comunidad local. Sí, o sea, de las personas, dice, de los de afuera son de las que no pertenecen a la iglesia. ¿Sí? De las que no pertenecen a la iglesia. Ejemplos. Ejemplos, sí, o sea, pero yo Ajá, sí. ejemplo. Sí, Griselda, te escucho. Sí, es que también es que dice que tengan el respeto, o sea, también, si tienen el respeto de los creyentes, o sea, nosotros los que estamos en la congregación, por decirlo así, que tenga también el respeto de las congregaciones locales y de los que no sean creyentes también, de los no creyentes, y que lo consideren un buen líder y una persona valiosa, alguien a quien respeten. Ajá, sí. Que Aquí, capaz de Pablo. como un líder espiritual en una comunidad. Sí, o sea, nosotros podemos tener una reputación dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia es otra, y es a la que Pablo se está refiriendo. Un ejemplo, imagínense ustedes, alguien de la iglesia que lo venga persiguiendo a alguien desde hace tiempo porque no le ha pagado una deuda. Esa es mala reputación, ¿sí? Mala reputación. Si rentamos y adeudamos, esa es mala reputación, ¿sí? O sea, a eso se refiere, o sea, Pablo, en cuanto a eso es lo que tenemos que ser, o una persona que se caracteriza fuera por mentirosa, ¿sí? Ahí dice Pablo, exclúyelo como candidato, o sea, ya no es candidato, ¿sí? Para aspirar a lo que es anciano, ¿sí? Obispo, ¿sí? Entonces, fíjense, y eso es para la iglesia de todos los siglos, ¿sí? O sea, la reputación que tenemos que guardar hacia afuera, ¿no? Y vaya que somos señalados por los de afuera, y en principio por aquellos que tenemos familia inconversa, quieren que seamos las personas perfectas, ¿no? Que todo lo que ellos digan nosotros se damos porque, y a veces se da en el trabajo, ¿no? Cuando en el trabajo alguien tiene autoridad y tienes que aplicar a veces el reglamento o algo así, y pues no que eres cristiano, ¿sí?
bueno, pues ni modo, ¿verdad? Soy cristiano y no te parece, pero la normatividad dice esto y pues tenemos que aplicarla, ¿no? A veces obtienes ese tipo de reputación, pero cuando tú actúas honestamente delante de Dios, si hay algo que aprendes en la iglesia, es obedecer la autoridad, ¿sí? Y respetar las leyes. Punto. ¿Sí? Y cuando esto sucede, y alguien que en la iglesia tiene una autoridad fuera, regularmente es muy señalado, ¿sí? Porque la gente confunde, pero a veces no, ¿sí? A veces la gente, o sea, trae una mala reputación de afuera, ¿no? Claro, esto no lo quieras encontrar en una persona recién convertida, ¿verdad? Porque pues apenas se está convirtiendo, ¿no? O sea, está en esa lucha, ¿sí? Ok, y después Pablo, o sea, ya dijo los obispos, pero también hay otro grupo en la iglesia que son los diáconos. Y los diáconos aquí, o sea, Pablo da unos requisitos y yo quiero entrar primero, ¿a qué se refiere la palabra diácono? ¿Sí? Y si quieren anotarlo. O sea, diáconos es un ministro también, ¿sí? En relación con el servicio. ¿Sí? Y hay una serie de cosas. Quisiera leer estos dos versículos. Este versículo dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. El diácono, ¿sí? Son como un tipo de personas que deben de estar bien en el área espiritual, pero están ellos más en funciones de las situaciones de servicios en la iglesia, ¿sí? Pastor. Por eso les digo en relación con el servicio, o sea, con servir, ¿sí? Pastor. O sea, sí. Pues básicamente son los servidores, los que sirven cada domingo, o los que están en alguna oficina, algún secretario en la iglesia, algún atendiendo personas. Es alguien así, por ejemplo, que está en segundo lugar del pastor, ¿sí? Alguien que se aplica, por ejemplo, en cuestiones de decir, bueno, a ver, necesitamos 10 aires acondicionados. Esa función es la que hacen los diáconos, ¿no? Por ejemplo, recibir a la gente, o sea, ese es el tipo de servicio, pero fíjense lo que dice, todos los requisitos para ser diáconos, ¿no? Porque en el servicio que hacemos en la iglesia, o sea, en edecanes, en levitas, yo creo así, desde mi punto de vista, debemos también de tener todas estas características, ¿sí? Para el servicio. ¿Sí? Hace mucho tiempo vino de vino nuevo, el encargado que en ese tiempo era Rafa Márquez, ¿sí? Ahí se llamaba. Él era el director de alabanza en una iglesia como de 5,000 personas. Y él decía de todas las cosas que tenían que hacer los levitas, ¿sí? Para poder entrar el domingo, ¿sí? Y hablaba de enseñanza, hablaba de oración, hablaba de esto, o sea, muchísimas cosas, ¿sí? Y yo lo relaciono con esto, ¿eh? Con esto. Yo diría, bueno, esos son los levitas, pero también los edecanes, también los que sirven de maestros, también los que sirven acá. O sea, con todos estos requisitos, ¿sí? Entonces aquí el diácono, ¿sí? Por ejemplo, vayamos allí
a Mateo 20, 28. Amén. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Sí. Amén. Sí. Eso es lo que venimos, ¿no? Sí. Déjenme ver otra cita. Hablando de esto. Del capítulo 6 de Hechos. ¿Ya están en Hechos 6? Sí, amén. Ok. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? Dice. Buen testimonio. De buen testimonio. ¿Qué más dice? Llenos del Espíritu Santo. Y de llenos del sabiduría. Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Y de sabiduría. Así es, ¿no? Fíjese. Buen testimonio. Estamos hablando del buen testimonio, ¿sí? De los de afuera y de los de adentro. Llenos del Espíritu Santo. Iban a escoger a 7. Y tenían que tener estos requisitos o estas cualidades. Dice, y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, los discípulos, ¿sí? Los 12. ¿Sí? Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Fíjense las cualidades, ¿sí? Llenos de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a fe. Aquí, ¿qué eligieron ellos? ¿Qué dice ahí? Hombres de buen testimonio. Ajá. Eligieron diáconos. ¿Sí? Eligieron diáconos. ¿Sí? Y fíjense, o sea, ¿para qué eran? ¿Sí? Para atender, para servir. ¿Sí? Ese era el diácono. Pero fíjense todas las características. Desde aquí vemos, o sea, la iglesia primitiva. O sea, todo lo que tenía que llenar, o sea, ese requisito. O sea, no es y ves y haces esto, ¿no? O sea, no ves y llevas a canastas. ¿Hasta dónde era? O sea, que tenía que ser estos diáconos, ¿sí? Entonces, pues, sí, o sea, lo que hace un momento decía Israel, ¿no? Esto aplica, ¿sí? En un término general, para un siervo, para un servidor o para un trabajador. ¿Sí? Es un diácono, ¿sí? Claro que aquí en la iglesia, pues hacemos todo esto, ¿va? Pero este requisito es muy bueno, ¿no? Sí. Entonces, si ustedes ven aquí en Hechos 6, no se utiliza la palabra diácono. En la lectura que dieron no se menciona, pero en el encabezado del capítulo dice elección de los diáconos. ¿Sí está claro? Al menos en la Reina Valera.
¿sí? Entonces, pues confiamos en tener suficiente base bíblica, ¿no? ¿Sí? Para decir que esos hombres fueron nombrados diáconos de la iglesia, ¿sí? Y bueno, les decía yo, también se ocupa de los asuntos materiales de la iglesia, ¿sí? Pero debe ser una persona espiritual, ¿sí? Debe ser una persona espiritual, ¿sí? No por sus cualidades físicas, no, sino por sus cualidades espirituales, ¿sí? Y es lo que decíamos, a veces no porque la persona viene del mundo con éxito, aunque yo siempre he dicho, una persona que llega del mundo, aunque llegue en sus finanzas buenas, pero espiritualmente viene fracasado, ¿sí? Entonces, por eso es que no se escogen personas neófitas, ¿sí? Entonces, esto es lo que las características que dice aquí Pablo, o sea, que deben ser honestos, dignos, honorables, o sea, como en cualquiera de las versiones que ustedes tienen, así es como debe de ser, ¿no? Y dice inmediatamente, bueno, ok, ya regreso aquí a Timoteo, y dice, deben ser honestos sin doblez, es decir, que tienen que ser sinceros, no deben tener, como decimos nosotros, dos caras, ¿sí? Entonces, todo esto debe ser dado en cada diácono, ¿sí? Y luego dice que no debe ser dados a mucho vino. Bueno, ya lo expliqué por qué razones no debe ser. Yo diría completamente abstemio al vino. Y sí, en la versión de nosotros hoy, sí. Y fíjense, ustedes tienen las mismas características, ¿no? Yo veo las mismas, ¿no? Sí, las mismas cualidades, ¿sí? No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, ¿sí? O sea, esto, debe ser que, donde dice aquí Pablo, ¿no? Que deben de guardar el ministerio de la fe con limpieza, con limpia conciencia, ¿no? ¿Sí? Pues esto habla sobre el evangelio, ¿no? Sobre la revelación del evangelio de Cristo, ¿no? ¿Sí? Y eso deben de tener, ¿sí? Deben de tener cada uno de ellos, ¿sí? Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, ¿sí? O prueba primero y entonces ejerzan el diácono o el diaconado, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nadie debe ser promovido, ¿sí? O impulsado a aceptar un cargo en la iglesia apenas a un mes de haber ingresado a la iglesia, ¿no? Esto traería consecuencias graves, ¿no? Sí. Entonces esto se opondría con lo que la Biblia está describiendo, ¿sí? Y también fíjense ustedes ahí que habla a las mujeres, así mismo sean honestas. ¿A qué mujeres está hablando aquí Pablo? A las que podían estar sirviendo en la iglesia. A las que están sirviendo. Cuando Pablo aquí se refiere, las mujeres a sí mismo sean honestas, se está refiriendo aquí, fíjense bien, a las esposas de los diáconos. La pregunta sería, ¿por qué en el caso de los ancianos no? ¿Sí? Y aquí, o sea, se está refiriendo en este pasaje, en esta parte, dice, las mujeres a sí mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, a las esposas. ¿Sí? O sea, que sean dignas también, que sean honorables, serias,
capaces de mantener la calma y la serenidad. Para las mujeres también había, ¿sí? Que tienen que ser de esta manera. Y luego dice, no calumniadoras, ¿sí? O sea, la esposa de un diácono, o sea, en aquel tiempo no tenía que andar en chismes, mucho menos causar problemas en las iglesias. Aquí está hablando a las mujeres, ¿sí? O sea, sobrias, dice, o sea, nuevamente aquí, que sean sensatas, ¿sí? O sea, fieles en todo, incluye, o sea, tanto a Dios primeramente como al marido. Y obviamente a la causa de Cristo, ¿sí? Deben ser mujeres dignas de confianza, ¿sí? Ok, queda claro a quién se dirigía de las mujeres, ¿sí? A las esposas, a diferencia de los ancianos, ¿ok? Ok, sí, comentarios. Pastor, ahí también, bueno, cabe mencionar, ¿verdad? Que también se refería a Febe, ¿verdad? Que era una diaconisa. Y pues a las esposas de los diáconos, porque la podía ser, ahora sí que evaluada la conducta o evaluado el ministerio de ese diácono por medio de la mujer. Si la mujer, ¿verdad? Era pues una persona no de buena conducta, pues le afectaba también al esposo. Así es, o sea, aquí ya está hablando a los dos, ¿no? Como veíamos cuando Pablo dice cómo deben orar los hombres y luego cómo deben orar las mujeres, ¿no? O sea, vemos que la mujer juega un papel importante dentro de la iglesia, ¿no? Que era lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Sí, o sea, tanto para la oración, pero también como estar del lado del marido, ¿sí? O sea, en el caso de los diáconos, ¿sí? O sea, la mujer tenía un papel importante, ¿sí? Ok. Ok, ¿algún comentario? Quiero terminar unos minutitos antes porque tenemos un evento de alcance. Mi esposa se adelantó y ahorita voy a ir de una célula de la red. Pero bueno, creo que vimos algo, buenos comentarios. ¿Hay algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran comentar que no quedó claro? ¿O no les quedó claro? Todo quedó muy claro. Sí. Bueno. Ok. Yo creo que queda muy claro que nos está hablando directamente. O sea, está hablando los que estamos anhelando formarnos en Cristo. Amén. Así es, si anhelamos servir a Dios, o sea, bien, necesitamos anhelar ser todo esto, ¿no? Que de antemano se lo estamos pidiendo a Dios, ¿no? Pero que también tiene que estar nuestra voluntad para hacerlo, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿sí? Vamos a terminar el capítulo 3, que todavía nos falta, y luego voy a dar el 4. Y el capítulo 5 y 6, o sea, de una vez les digo, váyanlo estudiando, ¿sí? Los deberes hacia los demás, el capítulo 5, ¿sí? Y van a dar la clase en dos grupos, ¿sí? Porque si los divido en más grupos nos vamos a tardar mucho, pero en 2 equipos voy a hacer de todos los que están aquí. Y la próxima clase, por eso les digo, vayan estudiando los 2 capítulos, para poder exponer clase en estos 2, el 5 y el 6. ¿Ok? Son pocos versículos. Y vienen cosas bien interesantes que también vamos a tener algunas dudas en cuanto al servicio a los demás, de los deberes a los demás. Y aquí habla de las viudas,
¿sí? De las viudas, cómo deben de ser atendidas y a qué se refería. ¿Ok? Entonces, ya se lo dije, vayan estudiando y la próxima clase ya les digo cómo vamos a dividir los equipos, ¿sí? Ok. Entonces nos quedamos en que nuevamente los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Padre, esta noche te damos gracias por lo que tú nos has enseñado en tu palabra, Señor, sobre estos requisitos o cualidades, Padre, que tú diste a la iglesia a través de Pablo, Señor, para que cada uno de nosotros anhelemos, Señor, servir en la iglesia, Señor, y no necesariamente como ancianos, como diáconos, Señor, sino como servidores tuyos, Señor. Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad de servirte. Y Padre, lo queremos hacer con manos limpias, Señor, como dice Pablo también, que los hombres levantaran manos santas, Señor. Nosotros queremos poner nuestras manos, Señor, que sean manos limpias, corazón limpio, Señor, para servirte, Señor. Gracias, Señor, porque nos abres el entendimiento en cada una de estas cualidades, Padre, para servirte, Señor, para agradarte en nuestro servicio, Señor. Que cada día, Señor, tú nos vayas limpiando, Señor, quitando todas aquellas asperezas que estorban, Señor, para ser una persona, Señor, que esté sirviéndote limpiamente de corazón, de todo nuestro ser, Padre. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Padre, oramos que tú sigas perfeccionando la obra en cada uno de nosotros, Señor, y que cada día, Señor, hagamos las cosas con más excelencia para ti, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Ahora yo bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas en esta noche, Señor. Oro porque nos des un descanso, Señor. Padre, porque nuestro sueño, Señor, sea siempre, Señor, en intimidad contigo, Señor. Y que mañana nos des un nuevo día, Señor. Que nos des la oportunidad de que nuestros ojos se abran y vean tu hermosa creación, Señor. Gracias te damos esta noche, Señor. Bendecimos a nuestros pastores Miguel y Linda Jones, Señor, a su familia. Padre, a Pepe, a Martita, directores de este instituto, Señor, y a todos los maestros también, Señor, y a todos los grupos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén. Amén.